Muchas gracias, señora presidenta. Quiero comenzar sumándome al repudio a las manifestaciones del diputado Esper contra Eduardo Beliboni. Reiterar que ya presentamos una declaración anterior a los hechos del día de hoy repudiando sus expresiones y seguramente podrá en el recinto explicar qué quiere decir con eso de cárcel o bala que pide permanentemente para los manifestantes. Su valentía de Twitter esperamos que pueda explicar acá y que podamos repudiar los dichos que viene diciendo y bueno, lo que dijo hoy específicamente. Yendo al tema en cuestión, y más allá de que tenemos que exponer cuando ya se ha resuelto, creo que esto nos permite también retomar algunas cosas que ya dijimos en reuniones anteriores y ampliarla a partir de lo que se dijeron hoy, que se fueron dando muchos elementos. Seguimos convencidas de aquello que dijimos en la primera reunión, que hay dos certezas que nos guían en este debate y la primera es que el gobierno del Frente de Todos es un gobierno que fracasó, que incumplió profundamente las promesas electorales que había hecho, que dijo que iba a terminar con el ajuste macrista y no solo no lo terminó, sino que lo profundizó. Estamos en el 5º año consecutivo de caída de los salarios y podría detallar muchos hechos que indican el ajuste brutal que están llevando adelante, centralmente sobre jubilados y partidas sociales, a la par que día a día se refuerza su sumisión al Fondo Monetario Internacional y el pago de esa deuda infame, ilegal y legítima contraída por el gobierno de Mauricio Macri. Pero en este debate cada vez va quedando más claro que es un tema que le resulta de comodidad al Frente de Todos para polarizar con la oposición de derecha, el tema de la Corte Suprema. Centran ahí todo el debate político y lo meten como en una burbuja, donde si este tema se pudiese analizar aislado de la realidad que se está viviendo en el país, que está viviendo la clase trabajadora, las clases populares. Nada de eso existe acá y después me voy a referir también cuando se habla del contenido de los fallos. Un gobierno que fracasó elige hablar del Poder Judicial, de la Corte Suprema, incluso de los jueces y cómo llegan los jueces a ese lugar. No me canso de repetirlo porque me parece que es increíble que no se diga que desde el 83 para acá el peronismo tuvo mayoría en el Senado. Esos jueces no salieron de un repollo, esos jueces llegaron a ese lugar, todos y cada uno, con el voto del peronismo o al menos de alguna de sus alas. Entonces ahora no nos podemos asombrar cómo se constituye esta Corte Suprema, cómo se constituye este Poder Judicial, cómo se formó Comodoro Pi a fuerza de servilletas, servicios de inteligencia, relaciones escandalosas que a veces saltan para un lado, a veces saltan para el otro, pero están ahí, están ahí. Y también de ahí sale Rosati. Me preocupó algunas expresiones que hubo aquí con relación a Patricia Izaza, tal vez porque lo mido del otro lado. Hace años que milito en defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas, y he sufrido y he vivido cómo se arma una protección de todo el aparato estatal permanentemente para defender a los represores, para que no se investiguen las desapariciones de la dictadura cívico-militar, pero tampoco las actuales, como la de Jorge Julio López, de quien fui abogada. Entonces, me emocionó mucho el testimonio de Patricia Izaza. Uno se pregunta cómo puede ser, cómo puede pasar, cómo pueden haber tenido estos represores tanto amparo del poder político, de los partidos mayoritarios. Pero claro, tampoco puedo obviar que Rosati fue ministro de Justicia. Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, entonces ¿cómo no lo sabían en ese momento cuando lo designaron? Alguna explicación tiene que haber. Lo que no puede pasar es que se salta de tema, se pasa, hay como un bache temporal que de eso no se habla, como si Rosati en un periodo hubiese estado cubierto por una campana
que lo protegía o lo transformaba en bueno. Era el mismo. Era el mismo. Y lo que dijo Rosati en el programa del periodista Pagni sobre fin del año pasado, de Carlos Pagni, es asombroso porque él además defiende como concepción ideológica ser parte de una corporación, ser parte de una casta llena de privilegios. Él dijo, bueno, a los funcionarios políticos, no sé, los eligen. A mí me eligieron 60 senadores. Lo dijo con una expresión clara, búsquenlo, véanlo, donde él se pone por encima de cualquiera, por encima de un diputado, una diputada. A él lo eligieron 60 senadores. El mismo Rosati, con el mismo legajo, con la misma protección a represores, con la misma Patricia Izaza haciendo denuncias desde hace muchísimos años. Entonces esas cosas me parece que hay que marcarlas porque si no se banaliza todo. Y como hablo desde un lugar que creo que de ninguna manera me puede incluir eso que se dijo acá, bueno, los derechos humanos usaron, yo nunca usé nada, siempre milité del mismo lado, defendiendo los mismos intereses y denunciando cuando había denunciar, sea quien sea el gobierno de turno, incluido el espionaje, también siempre lo denunciamos, sea quien sea el gobierno de turno. Desde ese lugar señalo eso. Dicho esto, dicho la comodidad que veo de un bloque y del otro, ¿no? De las dos coaliciones mayoritarias en centrar todo el debate político acá, nunca vi este debate alrededor de por qué las jubilaciones son tan bajas, nunca vi este debate diciendo por qué siguen cayendo los salarios, no está este debate en ninguno de los temas que las mujeres venimos planteando sobre la violencia de género, nada de eso amerita esta efervescencia, estas horas de debate, sí la Corte Suprema. Entonces me parece que hay un lugar de comodidad de aquellos que aplican el ajuste y otros que están pidiendo que sea más rápido, o por lo menos que se vaya más rápido la devaluación que lo que vimos estos días. Dicho esto, creo que lo venimos diciendo, lo voy a reiterar y voy a contestar algunas de las cosas que se dijeron acá. Sobran motivos para cuestionar a la Corte Suprema. Sobran motivos para cuestionar a la Corte Suprema. Aquellos que hoy buscaron miles de argumentos, no sé, es rarísimo que alguien que diga que defiende las instituciones defiende todo lo que aquí se ha denunciado, lo que se escuchó en la reunión anterior. Y tal vez porque esa institución Corte Suprema es en sí misma altamente cuestionable. Hay que defender una Corte de 4 tipos que llegan ahí, producto de las roscas, habiendo defendido represores uno, habiendo pasado por distintos tipos de alianzas políticos otros, llegan ahí, producto de la rosca, y acá se los defiende. De hecho, me llamó mucho la intervención del diputado Negri, que creo que no está, lamentablemente, porque él hizo una defensa encendida, fervorosa de la rosca. Cuestionó cualquier mecanismo de democracia directa. Le pareció bárbaro que esta sea la manera en que los jueces llegan a ese lugar. Ahora voy a contestar lo de está en la Constitución, sí. Bueno, igual hay cosas que están en la Constitución como el juicio por jurado y nadie se anima a aplicarlo, Prefieren seguir resolviendo con jueces elegidos entre los dos partidos mayoritarios. Me parece que les da más comodidad, como desde 1853 hasta acá, son unos cuantos años. Me parece que lo que dijo Negri es muy en consonancia con lo que dice Rosati, esto de mantener una casta llena de privilegios por encima de cualquiera. El diputado López se metió en una discusión que después se siguió abordando sobre el contenido de los fallos, la nombró a Dilma Rousseff. Le recuerdo al diputado López, tal vez no se acuerda, pero yo sí porque fui la que emocioné en el recinto de la Cámara de Diputados cuando fue el golpe contra Dilma Rousseff, que se lo repudia y que su bloque no lo quiso repudiar. Eso que usted lo conmueve tanto ahora de Dilma Rousseff, que la removían por motivos casi administrativos o políticos, en el momento que había que votar en el recinto, no lo repudiaron el golpe contra Dilma, como después también tuvieron relaciones con el golpismo en Bolivia, etcétera, etcétera. Tampoco han repudiado el golpe en Perú. Así que ese es otro de los temas que también tenemos que analizar, porque acá parece que se usan argumentos que algunos momentos son válidos y en otros no. Y no estamos hablando de cualquier poder judicial, estamos hablando de una Corte Suprema, parte cúspide de un poder judicial que lo tenemos que mirar en un contexto regional.
hay que mirarlo en un contexto regional. Es raro que acá se hable del Poder Judicial de la Argentina por fuera del contexto que se está viviendo en América Latina. Las Cortes Supremas de distintos países de América Latina han sido las grandes legitimadoras de los golpes reaccionarios en el último periodo. Algunos le dicen blandos, otros le dicen institucionales, otros directamente son militares. Pero así actuó la Corte en Brasil, diputado López. En Brasil, diputado López, hubiese repudiado, diputado López. Nunca está de mal repudiar los golpes, nunca está de mal. Nunca está de más, diputado López, nunca está de más, nunca está de más. En Honduras, en Bolivia, que me parece que no repudiaron, en Bolivia, en Perú. Entonces me parece que no se puede analizar este Poder Judicial, ya que han sido tan reflexivas las intervenciones, pero no sé por qué despierta tanto murmullo lo que digo, porque me parece que también, y que ahora tenemos que repudiar, el golpe en Perú no lo hizo la CELAC, 112 puntos, no le dedicaron un renglón, no lo ha hecho el gobierno argentino. Me parece que nosotros tenemos presentada desde el Frente de Izquierda una propuesta de declaración, la volvemos a poner a consideración para que este tema, además de las Cortes Supremas y de los Poderes Judiciales, no quede como un tema descolgado. Y seguimos con el tema del contenido de las sentencias. Contenido de las sentencias. El contenido de las sentencias que nosotros apoyamos es el que manifiesta el pueblo, no hay mucho que discutir. El 2 por 1 no fue lo que dijo el diputado Tonelli, de ninguna manera fue lo que dijo el diputado Tonelli. Era ilegal, está bien, la Cámara de Diputados sacó una declaración, era ilegal sin esa declaración. Mire, no me voy a referir a entrar a un debate jurídico, pero la ley del 2 por 1 rigió en el 94 del 2001. Muiña no estaba siendo resuelto durante el periodo 94-2001. Se resolvió en el 2017, hay ultraactividad. Otra vez más la Corte Suprema exhuma una ley, elige la que más le gusta de las que han quedado por ahí derogadas y la aplica. No era vigente esa ley, de ninguna manera. Si quiere, vamos a la discusión del delito continuado, sobre las desapariciones, el tiempo que se había cometido el delito. ¿Sabe por qué Muiña no fue juzgado entre el 94 y el 2001? Porque había impunidad. Porque regían las leyes de obediencia debida y punto final, contra las cuales luchamos muchísimo y estuvimos en la calle por años para que sean anuladas. Por eso Muiña no fue juzgado entre el 94 y 2001 y tampoco pudo acceder a ese beneficio si estamos a lo estrictamente legal. Yo opino que no le corresponde de ninguna manera por haber cometido genocidio, delito de lesa humanidad. Y recordemos dónde actuó Muiña, porque la mayor parte de los desaparecidos de este país fueron miembros de la clase obrera, miembros de la clase trabajadora. Muiña es un represor que actuó en el Hospital Posadas, miembro del grupo SWAT, del Hospital Posadas. Desapareció trabajadores de la salud del Hospital Posadas. Ese era Muiña. Cuestión jurídica que resolver ahí no había. Había un apoyo explícito de la Corte Suprema a un gobierno de Mauricio Macri que estaba en una línea muy negacionista. Esa no era la única expresión negacionista del genocidio que había en el país, y la Corte Suprema se puso a tono con el gobierno de Juntos por el Cambio y por eso sacó ese fallo. No había ningún bache legal, no había ninguna laguna, no había nada de eso. Entonces, una Corte Suprema que favorece a los genocidas, que se atribuye la facultad de poder legislar, no lo voy a desarrollar porque creo que ya fue desarrollado acá. Juntos por el Cambio tampoco explica por qué las cámaras empresarias y la Embajada de Estados Unidos apoyan a esta Corte Suprema. Yo creo que si voy a defender esta Corte Suprema tendría que explicar por qué quedo del lado de la Embajada y de las grandes patronales. Nosotros alguna explicación tenemos. Fallos antiobreros sí los hay. Contra el derecho a huelga, el fallo Orellano. Modifica la forma de desvinculación de los trabajadores dando una bala, una forma que utilizan las grandes patronales mediante un escribano. Bueno, distintas formas de presión de la parte más poderosa de la relación laboral contra los trabajadores y trabajadoras. Legitimó el monotributo, un caso escandaloso en un país donde decrece el trabajo registrado con derechos y crece el monotributo. La Corte Suprema es parte de eso. Entonces estamos hablando de todo eso, por eso nosotros decimos
que no nos podemos oponer a que se investigue esta Corte Suprema. No nos podemos oponer. Esa es la Corte Suprema, esos son algunos de los datos y la hemos cuestionado mediante la movilización popular. Y para terminar, quiero decir que, así como no podemos oponernos a que esto se investigue, ninguna de las salidas que se proponen son salidas democráticas. Ninguna. Absolutamente ninguna. Nadie puede decir que porque se aumentan los jueces de la Corte de 5 a 15, 25 con delegados de los gobernadores, eso es una democratización del Poder Judicial. Eso es un intento de tener jueces más amigos míos que los que tengo ahora. Democratización del Poder Judicial no lo es. No lo es. ¿Qué gobernadores? ¿Qué gobernadores? ¿Los que están promoviendo el saqueo del litio? ¿Los que le regalan los bienes naturales comunes a las petroleras permitiendo que arrasen con todo, que destruyan el planeta? A esos le vamos a preguntar, a los que avalan la apropiación del lago escondido. O sea, esos van a mandar un delegado a la Corte Suprema y eso nos quieren decir que sería más democrático. Nosotros no apoyamos de ninguna manera eso. Nosotros creemos que tiene que haber una extensión del juicio por jurado, que todas las causas donde hay cuestiones políticas, netamente políticas, tiene que estar la mirada popular, que no puede ser resuelta por jueces que llegaron ahí mediante las componendas de los partidos mayoritarios de ocasión que los pusieron ahí. Hay que pelear por la extensión del juicio por jurados. Tienen que ser elegidos los jueces. Es increíble lo que acá se dijo, de forma tan antidemocrática que se puede elegir todo, pero un juez no se lo puede elegir. Nosotros creemos que los jueces tienen que ser elegidos, que no tienen que tener ningún tipo de privilegios, que hoy conforman una casta separada completamente del pueblo trabajador y que eso no puede ser así. Nosotros no vamos a aceptar esa corporación y algunos nos decían, bueno, pero no está en la Constitución. Vuelvo a reiterar algo que ya dije en otra comisión para terminar. Miren Perú. Miren Perú, después de años de ajuste, después de 75% de trabajo no registrado, precarizado. Miren Perú, lo ponían de ejemplo, los liberales lo ponían de ejemplo. Miren Perú, el pueblo movilizado, trabajadores campesinos marchan diciendo asamblea constituyente. Nosotros creemos que por ahí va el camino, una asamblea constituyente libre, soberana, no como la del 94, que pueda discutir al revés del 94 el saqueo, la dependencia a la cual han sometido a este país. Nosotros creemos que esa es la salida y que no es un problema solo del Poder Judicial, que claro que hay que discutirlo, hay que discutir el conjunto del régimen político. Con el 60% de los pibes debajo del nivel de la pobreza, miren si no vamos a pensar que hay que discutir el conjunto del régimen político y social sin ningún tipo de limitación. Sabemos que para conquistar el programa que nosotros proponemos es necesario un gobierno de los trabajadores y de las trabajadoras, pero por eso peleamos. Muchas gracias, señora presidenta.